Vamos a tocar ahora un tema muy interesante y de mucho auge reciente. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Greta Lisset Castillo Enríquez. Ella es médico cirujana titulada por la Universidad Veracruzana, región Veracruz. Tiene la especialidad de dermatología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Tiene diplomatura en dermatología clínica y tricología, fellowship en melanoma y técnicas de imagen en dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona. Es miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, miembro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Y bueno, ella nos va a hablar de este interesante tema de microbiota y piel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias al Colegio de Medicina Interna por esta invitación, por incluir a dermatología en este foro y sobre todo a la doctora Ana Ortiz. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que seguramente habrán leído un poquito al respecto, no solo en el contexto de piel, sino también de todo el ecosistema humano y a lo mejor incluso ya lo están aplicando en su práctica clínica, en sus diferentes especialidades y subespecialidades. Entonces, el tema se llama microbiota y piel, o debería decir microbioma. Bueno, la verdad es que antes de hacer esta ponencia yo estaba un poco confundida con estos conceptos. Entonces es donde vamos a empezar, justamente. Y bueno, la verdad es que la palabra microbiota se refiere a los organismos vivos en un ecosistema o área definida, que estos microorganismos pueden ser las bacterias, arqueas, hongos, protistas, algas. Y bueno, otro concepto muy importante es el de metagenoma, que muchas veces es confundido con la palabra microbiota y se refiere a la colección de genomas y genes de los miembros de una microbiota. Sin embargo, cuando nos referimos específicamente a microbioma, vamos a englobar justo microbiota, que es todo conjunto de organismos vivos en un área específica que ya habíamos comentado, más su theater of activity, que eso se refiere más que nada a toda la función que tiene esta microbiota sobre el huésped y la interacción que tiene con ellos, incluyendo todas sus estructuras como proteínas, péptidos y incluyendo también su carga genética y su estructura. Entonces es un término un poquito más complejo y es muy interesante cómo ha cambiado un poco el paradigma desde que se tenía una idea de los microorganismos como que eran estos pues seres que causaban simplemente enfermedad que no tenían nada que ver con el hospedero, hasta cómo ha evolucionado al día de hoy, que se cree que es un concepto holístico entre cómo interacciona el microbioma con su huésped. Y bueno, todas las innovaciones y descubrimientos que han ido poco a poco influyendo en este concepto, en este cambio de paradigma, pasando desde que se descubre el microscopio hasta las nuevas secuencias moleculares y estudios moleculares más novedosos, incluso desde el padre de la microbiología, Antonio Leeuwenhoek, hasta el proyecto de microbioma humano y más actualmente en el año 2010 el proyecto de microbioma de la Tierra. Y bueno, como se cree que hay una estrecha relación entre el microbioma y su huésped, se ha llegado a una teoría de que estos coevolucionan juntos. Y bueno, para explicar esta teoría, pues hay como dos variaciones. Tenemos la idea de la separación, donde se considera a los microorganismos como patógenos o como simbiontes. Y de acuerdo a cómo interactúan con el huésped, se van a considerar si tienen una coevolución antagonista, para el caso de los patógenos, o bien una coevolución mutualista, para el caso de los simbiontes. Sin embargo, debido a esta estrecha relación últimamente y con los estudios más recientes, hay una tendencia a considerar
a todo esto como una forma holística, el llamado holobionte, que incluye tanto al huésped como a todo su microbioma y la manera en la que interactúa con él. Y se dice que el estado de enfermedad del holobionte conlleva una disbiosis, una baja diversidad y variabilidad en la microbiota. Y a este estado se le conoce como patobioma. Sin embargo, el estado de salud del holobionte está relacionado con eubiosis, una alta diversidad en la microbiota y uniformidad en la misma. Y bueno, ya volviendo al contexto que me trae hoy aquí, que es específicamente la piel, pues ya todos sabemos que la piel es este órgano que es el más grande que tenemos en el cuerpo, que nos protege, que por sí solo forma una barrera debido al estrato córneo y a esta barrera cutánea que todos los días produce la piel constantemente, y sabemos que es esta interfaz entre la relación entre el humano y el medio ambiente. En general podríamos decir que la piel es un ambiente ácido, seco, pobre en nutrientes, donde podríamos decir que es difícil que crezcan microorganismos, pero hoy por hoy se sabe que la piel está colonizada por una microbiota muy diversa, que se cree que su función principal es justo contribuir a la protección de patógenos exógenos y a educar el sistema inmune. Y se ha visto también relacionado que el estado de disbiosis de la piel puede llevar no solo a enfermedad cutánea, sino también a sistémica. Y bueno, la superficie cutánea es muy extensa, por lo tanto hay muchos factores que pueden influir en su variabilidad. De estos tenemos muchísimos, como el sexo, la edad, el sitio, la topografía, factores exógenos, el famoso llamado exposoma últimamente, el estilo de vida, la higiene. Todo esto influye poco a poco en la microbiota. Pero específicamente el factor más importante de variabilidad de la microbiota es la topografía, la localización. Y es así donde los estudios han dividido la piel en 3 zonas, que bueno, aquí vemos 4 dibujitos y ahora les explico por qué. Las áreas seborreicas, las áreas húmedas y las áreas secas. Las áreas seborreicas, pues justo son las áreas donde hay más agrupación de células sebáceas, que en general es la frente, el tórax anterior y la espalda en su tercio superior. Las áreas húmedas básicamente son las zonas de pliegue, las axilas, las ingles, también la zona de los pies se ha considerado dentro de un área húmeda, aunque hay algunos otros autores que la consideran aparte debido a la gran variabilidad de microbiota fúngica que existe en esa zona. Y las áreas secas básicamente son todo lo demás, la superficie volar de los antebrazos, las manos, etc. Y bueno, en esta revisión, pues justo volvemos a ver esta distribución de las zonas seborreicas, las zonas secas, las zonas húmedas y la zona de los pies, que podría considerarse dentro de las húmedas, dependiendo de las características de la piel y de los anexos que pudiera haber en esas zonas. Y vemos en las gráficas que evidentemente es el género de las bacterias el que es el más predominante. Cuando nos referimos a la zona de los hongos, vemos que Malassezia es el rey, en todas las gráficas en morado es el que más abunda. Y cuando hablamos acerca de bacteria, fíjense cómo hay una variabilidad en cuanto a la topografía que se está señalando. Por ejemplo, para las zonas seborreicas tenemos que hay una mayor proporción de propionibacterias, que ahora son llamadas cutibacterias. Y vemos en contraste, por ejemplo, que en la zona de los pies son las corinebacterias, y esto tiene que ver mucho con la patología cutánea que encontramos en esa zona. Y bien, en las barras encontramos una correlación entre 4 individuos de este estudio, donde podemos ver la gran variabilidad que existe interpersonal entre estos pacientes estudiados. Y bueno, para resumir,
podemos decir que en las áreas seborreicas tienden a estar colonizadas por miembros del género Cutibacterium, que antes se llamaba Propionibacterium, que son bajas en diversidad y relativamente estables y que tienen cambios en la pubertad hacia Acinobacteria. Las áreas húmedas que recordemos eran estas zonas de pliegue, vamos a ver que están colonizadas por estafilococos y corinobacterias. Y bueno, aquí es importante mencionar que el procesamiento del sudor por estas bacterias causa mal olor. Y las zonas secas, que decíamos que era la superficie volar de los antebrazos, las manos, todas estas otras zonas, tienden a estar colonizadas por miembros de Actinobacteria, Protobacteria, Firmicutes y Bacteroidetes. Y esta, como pueden ver, es la zona que tiene mayor diversidad. Y bueno, este cuadro no lo vamos a leer porque seguro que me voy a equivocar, pero solo quería mostrarles que yo me pregunté cuando estaba haciendo esta ponencia qué pasa con la cándida, y bueno, justo en las zonas secas es donde se encuentra cándida, y cándida paracilosis fue la que se encontró. Y bueno, conforme nos vamos haciendo mayores, la verdad es que hay cambios fisiológicos en la piel que se ha visto que pueden contribuir a la variabilidad de la microbiota. Cuando somos, bueno, más bien, la piel de un bebé es estéril, pero bueno, cuando nace se empieza a colonizar, justo como pasa cuando se coloniza el microbioma intestinal. Y vemos que en los niños generalmente las especies que van a predominar son las de Streptococo y Estafilococo. Y posteriormente, en la vida adulta, debido a los cambios que hay en la piel, vamos a encontrar que esto cambia. Permanece Estafilococo, pero empieza a haber mayor proporción de Cutibacterias. Y bueno, esto tiene que ver como lo que mencionábamos, cómo va evolucionando la piel. La piel de los pacientes pediátricos pues es un poco inestable, pasando por la edad de la infancia y la adolescencia empieza a haber mayor producción de grasa, que esto permite que haya mayor afición a la piel por bacterias del tipo Cutibacteria. Cuando somos adultos, la piel se estabiliza y en general tenemos una microbiota estable. Y en cambio, cuando somos adultos mayores, la producción de sebo disminuye, la piel es más seca, la barrera cutánea es mucho menos estable, y esto causa cambios que vamos a ver más adelante. Y bueno, justo este estudio con respecto a esto se publicó el año pasado. Se evaluaron 158 mujeres caucásicas. A estas mujeres se le tomaron muestras de 3 zonas de la piel, del antebrazo, glúteos y cara, a diferentes niveles. Algunas fue con hisopo y otras fue con biopsia en sacabucado para ver las zonas más profundas. Las edades eran entre 20 a 70 años y se realizó un análisis metagenómico de las muestras que se recolectaron mediante secuenciación ARN ribosomal 16S. Asimismo, también se midió la actividad de las glándulas sebáceas, de los lípidos y de los factores de hidratación natural y los péptidos antimicrobianos presentes en la piel. Entonces tenemos aquí esta gráfica donde vemos primero inicialmente la piel de la zona de los glúteos, de la cara, del antebrazo y por los grupos de edad. Entonces encontramos que en general podemos ver que hay una disminución de lactobacilos, que es la zona de amarillo, sobre todo en la piel glútea. Esto podríamos relacionarlo porque es una piel que se encuentra muy cercana al área genital, vaginal, a la mucosa. Y también vemos que hay una disminución notoria en Streptococo. Una disculpa. Okay. Entonces, bueno, la microbiota intestinal seguramente es la microbiota más estudiada en los últimos años, pero la verdad es que últimamente hay más información con respecto a la piel. En esta tabla podemos ver ciertas diferencias que existen entre la microbiota intestinal y la de la piel. En cuanto a la biomasa, la microbiota intestinal tiene una mayor biomasa y una menor diversidad, en contraste la de la piel, menor biomasa y mucha mayor diversidad. En cuanto al patrón de colonización inicial, importante mencionar esto que seguramente ya sabemos que depende para la microbiota intestinal si se obtuvo el neonato por medio de cesárea, vía abdominal o vía vaginal, y es ahí donde va a haber la principal colonización.
En contraste, por ejemplo, para la colonización de la piel, esto se establece mediante el contacto, sobre todo de miembros de la familia. Y para la distribución microbiana, tenemos que, para la piel, lo más importante que ya mencionábamos, hay una variabilidad de acuerdo a la topografía y a la fisiología de las zonas. Muy bien, y últimamente se ha hablado sobre esto que se llama eje intestino-piel. Se cree que hay una comunicación bidireccional en cuanto a la piel y el tracto gastrointestinal, esto vía las propiedades metabólicas e inmunológicas que existen entre ellos. No está bien descrito, pero hay un enlace entre enfermedades cutáneas y gastrointestinales y viceversa. Por ejemplo, podemos pensar en un síndrome de Crohn que tiene manifestaciones cutáneas y muchas otras. Y bueno, importante mencionar también que se ha visto que el aumento de la permeabilidad intestinal causada por una disbiosis puede llevar a acumulación de metabolitos de bacterias en la piel y esto puede llevar a una disrupción de la barrera cutánea y a patología en este órgano. Y bueno, reportes recientes demuestran el beneficio de usos de probióticos orales en mejoría de los signos del envejecimiento cutáneo, con lo que también se podría ver cierta relación entre este eje intestino-piel. Y bueno, hablando ya específicamente del papel del microbioma en las diferentes enfermedades metabólicas, hay muchas que podemos mencionar, pero las principales y en las que más se ha estudiado esto incluyen la dermatitis atópica. Recordemos que la dermatitis atópica es esta enfermedad que es multifactorial, se consideran cambios genéticos, defectos en el gen de la filagrina, alteraciones en la barrera cutánea. Hay una teoría que se llama teoría de los limpios para los pacientes que no han sido expuestos a microorganismos durante la etapa de lactancia y esto cree que pudiera llevar al desarrollo de dermatitis atópica. Y definitivamente aquí lo que más se ha estudiado es las especies de estafilococo, específicamente Staphylococcus aureus, que se ha visto muy relacionado con el desarrollo de dermatitis atópica. Hay muchos pacientes que están colonizados. Incluso se ha visto que los lactantes que tienen mayor decolonización de estafilococos especies a los 2 meses son menos propensos a ser diagnosticados con dermatitis atópica a los 12 meses. Nuevamente, esta teoría de que mucha higiene no permite a los pacientes desarrollar los mecanismos de inmunidad. Y bien, el acné es otra muy importante. Aquí hay una bacteria estrella y es Cutibacterium acnes. El acné también es una enfermedad multifactorial en la que influyen no solo el desarrollo de ese acné, sino también la hiperseborrea, la queratinización anormal, la inflamación que causan los lípidos. Pero este acné es uno de los factores más importantes y de los 4 pilares fisiopatológicos del acné. Se ha visto que no existe una diferencia cuantitativa, es decir, en contra de controles sanos, la piel de todos está colonizada por Cutibacterium acnes. Sin embargo, sí hay una diferencia cualitativa. Se ha visto que de los 4 subgrupos que existen de ese acnes, el 1A1 es el que predomina en los pacientes que desarrollan acné. Y bueno, importante mencionar que esta bacteria desencadena una liberación de citocinas proinflamatoria al unirse a los receptores de tipo TOL2. Esta unión entre bacteria y receptor TOL estimula la liberación de interleucina 1 y esto juega un papel tanto en la inflamación como en la formación de comedones en el acné. Y bueno, más recientemente se ha descrito este factor de virulencia que se llama CAM, de Christy Atkins Munch Peterson, del C. acnes, que se ha visto que actúa como una toxina formadora de poros y es primordial en la citotoxicidad y amplificación de la inflamación en el acné, y se está estudiando realizar una vacuna en contra de este factor de virulencia CAM. Y bueno, rosácea, que nos la saltamos por ahora, se las platico. Bueno, la rosácea es una enfermedad inflamatoria generalmente del adulto, pero también puede presentarse en la infancia, que se manifiesta con eritema, pero tiene variables fenotipos de presentación.
se cree que hay una disregulación neurovascular en la piel de estos pacientes, pero hablando sobre microbiota, aquí lo que más se ha descrito es la presencia de Demodex folliculorum. Demodex folliculorum es un ácaro que vive en nuestros folículos pilosos. Todavía no está bien establecido, pero en la mayoría de los estudios se escribe que Demodex folliculorum definitivamente podría tener un papel importante, sobre todo a contribuir al proceso inflamatorio de la rosácea, y recientemente se ha visto que este mismo ácaro actúa como vector para bacterias como Bacillus oleronius, que también pudiera estar implicado en la fisiopatología de la rosácea. En algún momento se dijo que la rosácea se podría relacionar con la presencia del Helicobacter pylori, sin embargo, esto no está claro. Y bueno, otro punto importante es que se ha visto que en las pacientes que padecen rosácea tienen predominio cutáneo de los filos Actinobacteria. Sin embargo, en la presentación pápulo-pustular, es decir, aquella que tiene pápulas y pústulas, que es una variante de la rosácea un poco más severa, se ha asociado con presencia de C. acnes. Esta variante de rosácea se parece morfológicamente mucho al acné, entonces la presencia de esta cutibacteria podría explicar esa morfología en los pacientes. Y bueno, la psoriasis, que seguramente todos habrán visto algún caso, que es esta enfermedad autoinflamatoria donde hay un recambio epitelial mucho más acelerado que puede tener afección sistémica y sobre todo articular. Hoy por hoy se reconoce como un factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, la verdad es que aquí no hay hallazgos muy específicos, se han identificado diferentes géneros de bacterias, pero lo que sí es muy importante es que para los pacientes en los que se ha encontrado Staph aureus, estos son capaces de estimular la respuesta inmune de tipo de TH17, que es la que predomina en estos pacientes y causa estas lesiones inflamatorias. Y bueno, en cuanto a alopecia areata, que ya todos conocen, es esta alopecia con morfología justo de la palabra areata, que viene como aritos o morfología redondita, que se considera una enfermedad autoinmune donde hay un proceso inflamatorio hacia los folículos pilosos y empieza a aparecer esta placa de alopecia. Aquí tampoco está muy claro, pero se ha visto una correlación entre los pacientes que tienen alguna patología del tracto gastrointestinal, a los cuales como parte del tratamiento se les hizo un trasplante fecal y los pacientes mejoraron de la alopecia areata. Entonces, pareciera ver que hay un futuro prometedor en cuanto a esta patología cutánea, ya que no es muy fácil de tratar en algunos pacientes. Y bueno, la dermatitis seborreica, la famosa caspa, se dice que 1 de cada 2 personas de este mundo tenemos dermatitis seborreica, entonces es bastante común. Aquí el rey es el género Malassezia, específicamente Malassezia globosa. Pero bueno, en los pacientes que tienen dermatitis seborreica se conoce una colonización y sobrecrecimiento de Malassezia. Y bueno, a futuro se piensa y se está estudiando ya que pudiera el microbioma cutáneo influir en otras patologías como la hidradenitis supurativa, que es esta enfermedad inflamatoria de las glándulas apócrinas, el vitiligo, que ya todos conocen, en la reparación de heridas, incluso en la respuesta de la inmunoterapia a melanoma. Y bueno, en cuanto al uso de probióticos y prebióticos en dermatología, que seguramente todos ustedes sabrán a qué se refieren los probióticos, que son estos microorganismos viables que ofrecen un beneficio al huésped, principalmente de estas cepas. Los prebióticos, que son componentes dietéticos no digeribles, que pueden ser carbohidratos simples y complejos o aminoácidos, y los simbióticos, que son prácticamente la combinación de estos dos. Entonces, en dermatología, donde seguramente habrán visto que hay más información justo, es en la dermatitis atópica. Tanto así que justo hay un metaanálisis que incluyó 1.070 pacientes de menos de 18 años y en 3 estudios donde se demostró que había un efecto benéfico del uso de probióticos, específicamente estas 3 cepas, Lactobacillus fermentum, salivarius y una combinación de diferentes cepas.
Esto disminuyó notoriamente el SCORAT, que es una escala que evalúa el grado de severidad en dermatitis atópica. En cuanto al acné, todavía no hay mucha información, también se ha visto cierta mejoría. Y en alopecia areata todavía se están desarrollando clínicos para probar la eficacia de lo que les comentaba acerca del trasplante fecal. Y como conclusión podemos ver que definitivamente hay una estrecha relación entre la microbiota y la piel. La disbiosis, tanto de la microbiota como del tracto gastrointestinal y de todo el organismo, pues definitivamente influye en el estado de enfermedad cutánea y puede influir en el estado de enfermedad sistémica. Hay una tendencia actual en mi rama, y bueno, en todas en general, a disminuir el uso de antimicrobianos y bueno, con ello respetar el microbioma del ser humano. Definitivamente hay muchas oportunidades terapéuticas en esto y es muy importante este punto de la salud desde el enfoque holístico, es decir, tomar en cuenta el microbioma de nuestro organismo, pero también el microbioma de todo lo que está a nuestro alrededor. Ya con este proyecto de microbioma de la Tierra, pues se piensa que a futuro esto va a influir en nuestra forma de alimentarnos, en nuestro estilo de vida. Y bueno, definitivamente nos queda mucho más por conocer. Y pues con esto concluyo, después de las dificultades técnicas. Muchas gracias a todos.